Continuamos 9:17, esto es A Diario. Petición, atención, Luis Miguel de Camps, atención, presidente Luis Abinader y Corona. Miren, si hay una cosa de la cual los dominicanos todos estamos sumamente orgullosos, es de nuestro himno nacional. Y aquí que lo ponemos completo antes de iniciar el programa, lo saboreamos, lo disfrutamos cada día. Entonces, qué pena que el himno no se ponga completo en todas las actividades. Al fin y al cabo, lo que le suma es minuto y pico. Entonces, ¿qué caray es un minuto? Pero es obligatorio 40, ponerlo entero. 2 minutos. Ajá. Es obligatorio. Ajá, Julián. Ajá. El himno es inmutable. Ajá. Ponle el debería ser. No. La Constitución dice inmutable. Pero en la práctica no. Entonces, por eso la petición al nuevo ministro de Educación, claro, al presidente que baje el himno. Eso es sencillo. Antoliano, hazme favor, llámate a Homero, mira, y ya. Porque es importante, óigame, oiga su himno para que usted vea, que si Dolo y Ardí les pusieron. Eso es una cosa hermosísima. Así que yo reitero, eso se comenzó a hacer en la gestión de Roberto Fulcar en educación, y ya los muchachitos, los pequeños, se iban acostumbrando. Y más de uno le llegó a cantar el himno entero. Entonces, por favor, presidente, por favor. Pero mire, ocurrió algo importante. El presidente se la jugó. Y digo que se la jugó ayer en la semanal porque le puso números y fecha a los objetivos fundamentales, ejes de desarrollo que él plantea. Y a mí me parece muy bien porque él lo hizo sabiendo que el 28 está ahí y que en enero, febrero del 28 estará la Fuerza del Pueblo y el PLD midiendo cómo está la cosa. Por consiguiente, esto es el que no sabe para dónde vaya llegó. Entonces, el que un presidente marque el camino y ponga datos de sus aspiraciones, le mete una presión especial positiva para el país, porque quizás aquel no se logre tanto tal o cual cosa, pero se avanza en ese sentido. Y por ejemplo, me parece muy bien, por ejemplo, los ejes, expandir la clase media del 37 al 50% en el 2028. O sea que en diciembre del 27 estará la oposición buscando, midiendo qué dice el Banco Central, cómo está la cosa. Y el presidente sabe lo que va a tener que hacer. Otra cosa es que a cada una de estas propuestas él explicó, o en la mayoría, porque hay un asunto de tiempo, explicó cuáles programas están responsabilizados de llevar esto a buen fin. Y a mí me parece muy bien porque él lo que está presentando es una especie de resumen de su programa de gobierno, pero con fechas. Entonces, por ejemplo, tenemos, así para que entendamos, el índice de desarrollo sostenible de 68,9 en el 24, llevarlo al 73,1. Eso es medible totalmente. Otro más, reducir la tasa de pobreza del 19,0 al 15 de aquí al 2028. Esos son números importantes. La pobreza extrema, llevarla al 1%, está ahora en 2,4, llevarla al 1% en el 2028. La clase media del 45,9, llevarla al 50. La prevalencia de la subalimentación, llevarla hasta el 2,5 en el 2028. Ahora está, en el 2023 estaba en 4,6. Duplicar la economía de cara al 2036. Que el Producto Interno Bruto per cápita pase de 11.300 a 15.000 millones de dólares para el 2028. Impulsar la formalidad del empleo, llevándolo a el 50% al 28. Y por ahí sigue, está lo de la energía en la red pública, llevarlo a universalizarlo en el 2028, está ahora en un 96,10, hogares rurales con agua dentro de la vivienda, alcanzar el 63,4
cero en el 2028, que ese es un dato vergonzoso, ¿eh? Para un país, séptima economía del continente, líder en crecimiento, que nosotros en el 2020, que en el 2024 tengamos el 58,2% de los hogares rurales sin agua dentro de la vivienda. Eso es inaceptable para un país con unas cuentas económicas tan buenas, ¿no? Pobreza multidimensional en lo rural, del 28,2 en el 19 al 16,7 en el 24, con una proyección de llevarlo al 13%, bajarlo al 13% en el 2028. Y por ahí sigue el presidente. A mí me parece muy bien porque es meterse una presión. Él le dijo a Leonel Fernández en algún momento, indirectamente, pero le echó el guararé al profesor, en el sentido de, en Google aparece todo, ustedes recuerdan aquella discusión, en Google está todo, presidente Fernández. Entonces, ahora él me parece que se la ha jugado a ver qué va a ocurrir de aquí a diciembre del 27, febrero del 28, con esas estadísticas. No se trata de cumplirlas todas, es poder mostrar un gran avance, pero se ha metido la presión y me parece muy bien. A esto le sumo algo interesante, que ayer precisamente también se quejaba el presidente de que la oposición propone poco. Hay que recordar con nostalgia al profesor Bosch, que decía que es que al lado de la protesta tiene que estar la propuesta. Entonces el PLD criticaba algo, por ejemplo, en la economía, y tenía un equipo económico que le planteaba al gobierno cómo se debe hacer. No estamos de acuerdo con este modelo de estar alquilando edificios, comprando el Estado unos edificios para después alquilárselo al propio Estado. Ok, no estás de acuerdo, dame una alternativa. Entonces, eso que es una vieja querella, ¿no?, de los presidentes, según están en la oposición o en la presidencia, ellos cambian el discurso. Es muy correcto exigirle a la oposición propuesta. Por eso le quedó también al actual senador, a Omar Fernández, algo que, mire, esto es con un iPhone y un amigo, es más, ni siquiera un amigo, usted lo pone ahí en un estante de lado, le da a grabar y usted dice lo que tiene que decir, informa sus propuestas. Entonces, el senador, ha elaborado 11 proyectos de ley que tiene que ver con la modernización del país, con superar un poco con lo que estaba planteando el presidente. Entonces, a mí me parece que aquí la guerra entre los dirigentes políticos, entre el presidente, los aspirantes presidenciales del PLD, de la Fuerza del Pueblo, toda esta lucha política debe basarse en eso, en argumentos. Que venga aquí, a nosotros nos gusta mucho el caso Juan Ariel Jiménez, por ejemplo, que hace la tarea. Ese muchacho viene, te hace la tarea y le da por la cabeza al gobierno. Sí, pero hace la tarea, viene y te explica por qué esto no es así, te compara cifras del propio Banco Central. Entonces el político aquí, señor, si a usted le gusta el béisbol, usted aprende a parar, compra un bate, habla con David Ortiz para que lo enseñe a batear. Entonces, si usted va a ser político, léase aunque sea el político de Azorín, léase aunque sea uno de los tres mosqueteros. Entonces aquí el político debe formarse, ahora que es tan fácil formarse con esta bendición del Internet, es la parte maravillosa del Internet. Entonces el político tiene que formarse y los partidos tienen que tener su think tank, su centro de pensamiento para desbaratar las propuestas y las acciones de los gobiernos. No, eso está mal. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la confrontación y el insulto. Y por la economía de la tensión es más fácil y llega más a la gente un insulto y un tu bendita señora madre que un argumento. Pero eso está pervirtiendo la lucha política y por supuesto a los partidos. Entonces a mí, yo celebro que el presidente se la haya jugado con esa especie de pequeño programa de gobierno con estadísticas y fechas para ser cumplidas, y también al mismo tiempo que el senador del distrito
nacional haya, en vez de venir y decirle 4 cosas a Abinader, vive hablando caballada, no, usted viene y se para frente al, que eso sale gratis a su iPhone en un estante, usted lo pone ahí y usted evalúa un discurso y hace propuestas a ese discurso. Ojalá que lo que pasó ayer con el presidente, y fue antes de ayer creo lo de Omar, y lo que hizo Omar Fernández sea lo normal. Ya Leonel Fernández había hecho algo parecido, pero aquí tenemos que buscar la manera de elevar el bendito nivel del debate. Así que ojalá que eso se pueda hacer. Rosario